Ahí sí. Recuerden que la próxima semana tenemos un feriado al final de la semana, que es viernes y sábado, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Por lo menos a nivel de la asignatura, vamos a cortar un poco la semana en función de eso. Entonces, por lo menos en reclutamiento y selección vamos a tener clases lunes, martes y miércoles en los mismos horarios que tenemos definidos, ¿ya? Porque la idea es, como semana corta, de cerrar la semana antes, ¿ya? Entonces, el cuestionario y la evaluación de la próxima semana va a estar disponible a contar del miércoles y durante todos los jueves, ¿ya? Cosa que cerremos la próxima semana el día jueves, ¿ya? Con la evaluación respectiva, ¿vale? Eso, para que después retomemos, bueno, termine el fin de semana de fiestas patrias y después retomamos el lunes de nuevo la siguiente semana, ¿ya? Para que lo tengan en referencia. Entonces vamos a tener clase 3 días la próxima semana porque entiendo que con el otro profesor también terminan hoy día, el día miércoles. Eh, Así que va a ser un poquito más cortita en función del feriado que tenemos. ¿Ya? Eso, para que lo tengan claro y agendado. Entonces, la evaluación de la próxima semana se adelanta para el día jueves como fecha tope. Va a estar disponible a contar del miércoles, así que igual van a tener 2 días para poder responder. ¿Ok? Gracias, profe. Perfecto, ya. Vamos a pasar a la clase de hoy, que como yo les mencionaba ayer, la idea es que hagamos un ejercicio más práctico para que ustedes se vayan familiarizando con algunos documentos que son propios de este proceso de reclutamiento. Y yo les envié un correo en la tarde con unos documentos, no sé si lo pudieron ver y abrir. ¿Con el perfil de cargos, profesor? Era un perfil de cargo, era un formato currículum Sí. y era un formato de publicación. Sí. Ya, Sí, esos van a ser los 3 documentos con los que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Y son 3 documentos que están ligados precisamente a este proceso de reclutamiento-selección, ¿ya? Por una parte está el currículum, que obviamente es el formato del documento con el que el candidato hace efectiva su postulación, ¿ya? Entonces vamos a ver un formato tipo que está en blanco, que yo se los dejo en blanco, que también la idea es que ustedes los puedan utilizar. Pero la idea es más o menos dar una estructura a un formato tipo y la información mínima que debe tener, ¿ya? Y en el fondo para que sea factible para nosotros poder evaluar si el candidato cumple el perfil o no, ¿ya? Hay currículum que obviamente vienen muy generales, con poca información, y uno no puede definir si el candidato está dentro del perfil que nosotros necesitamos o no. Entonces vamos a ver eso, ¿ya? Y vamos a ver 2 documentos más que tienen que ver con nuestro rol, ¿ya? Con nuestro proceso, que es el perfil de cargo, y también un formato de publicación de aviso, ¿ya? En el caso y en el proceso, digamos, que ya tenemos que socializar el aviso que nosotros tenemos, la vacante, el puesto que nosotros tenemos, y tenemos que obviamente comenzar la búsqueda de candidatos a través de la publicación de este aviso para que obviamente la mayor cantidad de candidatos lo pueda ver y postular, ¿ya? Entonces esos son los documentos que vamos a ver el día de hoy, y la idea, como les digo, es que vamos a hacer un trabajo entre todos, digamos, tal cual como lo hicimos la semana pasada cuando hicimos el descriptor de cargo, ¿ya? Eso, voy a buscar los archivos por mientras. ¿El primero entonces va a ser el currículum? Currículum, sí. Vamos a ver el currículum, el formato de reclutamiento o el perfil de cargo, y después, por último, el aviso de búsqueda laboral, en ese orden, ¿ya? Acá está. Perfecto. Ya. Listo. Con respecto al tema del currículum, hay un montón de mitos de lo que tiene que ir, de lo que tiene no ir, de lo que debe ir incluido, cómo incluir la información, etcétera. Entonces, la idea es desmitificar un poco ese proceso y poder construir o ir viendo paso a paso, digamos, cómo se puede hacer un currículum que sea lo más amigable posible para el reclutador, sobre todo, ¿ya? En ese sentido, generalmente, igual hay a veces, no sé, pues, avisos en LinkedIn, sobre todo en redes sociales, que venden como el currículum perfecto, y en realidad eso no existe. El currículum es solamente una herramienta que nos permite mediar como candidatos frente a nuestra empresa en la que estamos postulando, ¿ya? Y nuestra carta de presentación, ¿ya? Por eso es importante tener un buen currículum, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Entonces, en función de eso, mi primera consulta hacia ustedes es: ¿qué creen que es mejor para
al momento de evaluar un currículum, que este currículum sea extenso, muy detallado, con toda la información del candidato, o que sea un currículum más acotado, con la información justa y necesaria. ¿Qué creen ustedes que es lo que principalmente pide un reclutador en ese sentido? ¿Un currículum extenso, detallado, o algo más resumido? Más acotado. Más acotado. Muy Muy bien. extenso, por ahí no dan ganas de leerlo. Exacto, Se exacto. aburren. Hasta hace no tanto tiempo, la tendencia del candidato, del postulante, era todo lo contrario. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, de repente me llegaban currículum de 10 páginas con todo, y con la fotocopia de las certificaciones de todos los cursos que hizo la persona, y al final eran unos currículum inmensos que en realidad uno no alcanzaba a poder leer, ¿ya? Entonces, efectivamente, la tendencia ahora, los reclutadores recomiendan hacer currículum que máximo tenga 3 páginas, lo ideal estamos hablando de 2 páginas, ¿ya? Y eso para todo tipo de cargos, ya no es que para un cargo de mayor jefatura o de gerencia se pida mayor información. Generalmente se pide un formato de currículum que no exceda en las 2 páginas, digamos. Entonces, de partida eso, ¿ya? Los currículums tienen que ser acotados con la información justa y necesaria, porque los detalles y todo, como los temas más técnicos y específicos, nosotros los tenemos que dar cuando nos entrevistan. Pues ese es el momento para, en el fondo, nosotros entregar la información y que el candidato, en este caso, si estamos de la vereda al frente, pueda entregar la información de su experiencia, de su estudio, etc. El currículum es simplemente como para tener una primera imagen, una primera referencia, y el reclutador pueda definir si el candidato se ajusta o no al perfil, ¿ya? Eso, entonces un currículum acotado, máximo 3 páginas, idealmente 2, ¿ya? Ahora, eh, generalmente los currículums antiguos partían con el título, y el título decía currículum vitae, ¿cierto? Y abajo nosotros empezábamos a escribir los datos. Por lo general ya nos ocupa eso, y en función precisamente de hacer un currículum más corto, sacamos el currículum vitae como título y dejamos nuestro nombre. Entonces, la idea es que principalmente en la parte de arriba, la parte del título, vaya el nombre completo del candidato, ¿ya? Y después viene un resumen profesional, ¿ya? Cuando hablo de resumen profesional, la idea de este pequeño resumen que va al inicio del currículum es que la persona que lo va a ver lea este resumen, que debe incluir temas de experiencia laboral, estudios técnicos, especialización, motivación por postular, etcétera. Y el reclutador lo va a ver, inmediatamente tiene luces de que si el candidato cumple el perfil o no, ¿ya? Entonces, es una forma de como un enganche rápido para que la persona que lo va a revisar en el fondo vea que tú va en la línea del perfil que están requiriendo, ¿ya? Entonces, generalmente acá, como le indico, la idea es que podamos resumir en unas 4 o 5 líneas, no más que eso, en el fondo, cuál es nuestro perfil laboral, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes, podrían redactar egresado de técnico en gestión de recursos humanos, obviamente cuando ya estén egresados y estén buscando trabajo, egresados de técnico en gestión de recursos humanos, con conocimiento y dominio de los distintos procesos de gestión de personas, con la motivación de ingresar al mercado laboral para adquirir experiencia, etcétera. Entonces, ahí obviamente ustedes están declarando que son alumnos recién egresados, que están buscando trabajo, que manejan los distintos procesos de recursos humanos y que están buscando tener una fase inicial de búsqueda laboral, ¿ya? Y si esa definición va con la necesidad que tiene la empresa, obviamente le va a interesar tu currículum y lo va a leer, ¿ya? Entonces, por eso es importante siempre partir con este resumen profesional, porque es como un primer acercamiento al perfil, ¿ya? Y que, como les digo, en no más de 4 o 5 líneas nosotros podamos vender, entre comillas, para nuestro perfil laboral, ¿ya? Después más abajo van a encontrar, ¿sí? Eso, el resumen profesional vendría siendo como una breve presentación de uno, ¿cierto? Exacto, Es como una sí. carta de presentación pequeña. Sí, pequeña, 4 o 5 líneas, pero lo que tiene que decir o sí es como tu título, tu estudio, tu experiencia y lo que estás buscando. La idea es que declares esos 3 componentes en ese resumen, ¿ya? Porque en el fondo eso le va a dar luz al reclutador de cuál es tu perfil laboral y qué es lo que estás buscando también en ese momento, ¿ya? Entonces, los antecedentes personales no los vamos a andar mucho, obviamente son antecedentes que tienen que ver con nuestros datos de contacto, principalmente, ¿ya? Acá es importante el teléfono, porque a pesar de que las redes sociales y los correos electrónicos se ocupan en estos procesos, generalmente todos los procesos de entrevista y de procesos de reclutamiento y selección son vía telefónica, ¿ya? Porque de alguna forma es la manera en que nos aseguramos de que la persona recibió el mensaje. Si lo estamos citando a entrevista, si lo estamos comunicando que quedó seleccionado, le podemos enviar un correo, pero si no tiene respuesta no sabemos si lo leyó o no. Entonces, generalmente el teléfono
fundamental porque el contacto con el candidato principalmente sea a través de teléfono más que de correo electrónico. Realmente el correo electrónico es para confirmar o para formalizar alguna información, pero principalmente el teléfono, ¿ya? Y redes sociales que tengan que ver, obviamente, con un perfil laboral, ¿ya? No tienen que colocar su perfil de Facebook, perfil de LinkedIn, por ejemplo. Si ustedes tienen LinkedIn, lo ideal es que lo coloquen acá. La idea es que este perfil de LinkedIn sea como un espejo de su currículum también, ya que ahí ustedes coloquen su experiencia laboral, sus estudios, etcétera. Y algunas empresas sí efectivamente verifican el perfil de LinkedIn, ya también se fijan en eso como un criterio de selección, ¿ya? Como les digo, la idea es que su perfil de esta red social pueda ser un espejo de su currículum, donde ustedes puedan ingresar, obviamente, toda su información laboral, académica, etcétera, ¿ya? Después, siempre hay que partir con los antecedentes académicos, ¿ya? Mucha gente parte con los antecedentes laborales. No, lo primero que le interesa al reclutador cuando ve un currículum es saber si la formación que el candidato tiene es pertinente con el cargo que se está buscando, o está dentro de la rama del área de conocimiento que estamos buscando para cubrir el cargo, ¿ya? Entonces, siempre tenemos que partir con los antecedentes académicos, y es importante partir con el último y ahí hacia atrás, ¿ya? No partir por ejemplo, enseñanza básica, después enseñanza media, no, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, si tuvieran que ustedes escribir sus antecedentes académicos, lo primero que deberían colocar, obviamente, es la carrera que están estudiando ahora, ¿ya? ¿Y cómo se redactan estos antecedentes académicos? Por lo general, tal cual como se redacta una experiencia laboral, hay que señalar los periodos, y eso se señala en años, ¿ya? Porque mucha gente acá no coloca la información necesaria, por ejemplo, coloca el título, técnico de gestión de recursos humanos, pero no sé si estudió, si terminó, cuándo egresó, si ya tiene alguna experiencia, dónde estudió. Esa información no la tenemos. Entonces aquí la idea es poder entregar, como les digo, de forma acotada la mayor información que nosotros podamos entregar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en su caso, cuando vayan a antecedentes académicos, tienen que señalar siempre el periodo, ¿ya? En este caso del 2020, que fue el año en que ingresaron, al 2022, que va a ser el año en que van a egresar, ¿ya? El nombre de la carrera, que en este caso es técnico en gestión de recursos humanos. Obviamente señalar la institución. Entonces, la persona que lo ve sabe que, por ejemplo, si lo revisan ahora, este chico está estudiando el 2020, está estudiando la carrera técnico de gestión de recursos humanos en ENA. Y obviamente ¿Profe? la idea es poder entregar la información, como les digo, en una línea, pero que la persona entienda que ustedes están en el proceso, que egresan en el 2022 y que estudiaron en ENA. ¿Alguien me está preguntando algo? Sí, yo, Anaín, es, em, a ver, ¿se puede abreviar recursos humanos? ¿Es obvio o no es obvio? No, ustedes no lo abrevien, yo lo hice como porque estoy haciendo la clase nomás, pero la idea es que siempre cuando ustedes coloquen de la carrera tiene que ser recursos humanos, escrito, no abreviar. Todo el mundo Gracias. sabe que RRHH es recursos humanos. Buena pregunta, Nay, buena pregunta. Todo el mundo sabe que es recursos humanos, pero por un tema de formalidad no podemos abreviarlo, la idea es ponerlo completo. ¿Ya? Eso. Y después tendrían que colocar su enseñanza media, ¿ya? Mismo periodo, por ejemplo, si estuvieran del 2015 al 2019, después el liceo, etc. Ya está ahí. La enseñanza básica no es necesario colocar los chicos, porque se da por asumido que si ustedes están estudiando técnico en gestión de recursos humanos, porque ya completaron su enseñanza media. ¿Ya? Entonces, enseñanza media y sería, ¿ya? Si ustedes tienen algún título técnico, egresaron con algún título técnico del liceo, colóquenlo, ¿ya? Ustedes tienen un título técnico de nivel medio, que también lo coloquen porque también es un grado académico, ¿ya? ¿Y qué otra cosa deberíamos colocar acá en los antecedentes académicos? Aparte de estos estudios más formales, ¿qué otra cosa deberíamos agregar acá? Capacitaciones, Capacitaciones, cursos de algún Excel, estudio de Excel, curso de eso. inglés, comunicación, etcétera. Todo lo que nos sirva, obviamente tiene que ser pertinente. Si alguna vez, por ejemplo, si están buscando trabajo en recursos humanos y alguna vez en un curso de cocina, no es pertinente colocar el curso de cocina, por ejemplo, ¿ya? Si hicieron un curso administrativo, de Excel, de inglés, que sea pertinente, lo tienen que agregar. Eso es importante, ¿ya? Porque obviamente no agrega, no suma puntos lo que tiene que ver con el perfil académico, ¿ya? Eso con la parte académica. Siempre los estudios formales, desde el último hasta el más antiguo, siendo la enseñanza media al piso, además agregar cursos de especialización y capacitación, ¿ya? La experiencia laboral,
esta parte yo diría que es la parte más importante del currículum, ¿ya? ¿Por qué? Porque el reclutador cuando está buscando un cargo, lo que busca es ver si es que lo que necesita indagar en el fondo es ver si el candidato realizó las funciones que tendría que realizarse ocupar el cargo que estamos buscando. Entonces, esa evidencia es la que el reclutador necesita tener en el currículum. Entonces, por ejemplo, si estamos buscando, mismo ejemplo, generalista de recursos humanos que pague sueldo, va a ver en el currículum, va a verificar que aparece la función de que pagó sueldo, ¿ya? Un error muy común que cometen los candidatos, sobre todo los que recién están iniciando la búsqueda laboral, es que colocan casi ningún tipo de información acá. Lo único que colocan es el cargo, ¿ya? Por ejemplo, asistente de recursos humanos en empresa ADECO. Y no señalan el plazo, el periodo, qué funciones realizó, etc. Entonces, por eso es súper importante esta estructura que le va a permitir al reclutador, en el fondo, poder saber bien cuál fue su experiencia laboral, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. El mismo ejemplo del generalista de recursos humanos, por ejemplo. Siempre tenemos que partir con el periodo. Siempre tenemos que partir con el periodo, ¿ya? Entonces, supongamos que esta persona trabajó entre el 2015 y el 2020. Ya, listo. Sabemos que tiene 5 años de experiencia, ¿ya? Entonces, si necesitamos un candidato con 2 o 3 años de experiencia, como veíamos en el ejemplo anterior, ya, esta persona cumple ese perfil, ¿ya? Después tiene que venir... Profe, y ahí siempre va a ir desde del de más vigente, o sea, del más desde nuevo el al más antiguo. último. Desde el último hasta el más antiguo, ¿ya? También, ¿por qué? Porque obviamente al reclutador, ¿qué le interesa? Ver los conocimientos frescos que tiene la persona, ¿ya? Quizás un trabajo que tuviste o sea, pues si lleva hartos años trabajando, un trabajo que tuviste hace 10 años atrás, quizás para el reclutador no va a ser tan relevante. ¿Por qué? Porque todo se va actualizando. Entonces lo más probable es que, por ejemplo, nosotros mismos la forma en que pagamos los sueldos hace 10 años atrás no es la misma que pagamos los sueldos ahora. Entonces, en esa lógica también siempre se parte por el último trabajo hasta el más antiguo, ¿ya? Primero, periodo. Después, el cargo. Supongamos en este caso que la persona era, no sé, administrativo de recursos humanos. Lo voy a resumir, pero eso no se hace, ¿ya? De recursos humanos, ¿ya? Ahora, eso tampoco nos dice mucho de qué hace un administrativo de recursos humanos, porque un administrativo de recursos humanos puede hacer una diversidad de cargos, ¿ya? Y por último, supongamos la empresa, supongamos ya que trabajo en ENAC. La mayoría de la gente coloca esto en su currículum. Al reclutador le va a decir algo, sí, trabajó 5 años como administrativo en ENAC. Más de eso no nos va a decir mucho, ¿cierto? No entrega información suficiente para poder verificar si el candidato cumple el perfil. No, porque en realidad está entregando muy poca información. Ya. ¿Cómo complementamos esto? Agregando las principales funciones. Señal. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien? Se corta, profe. También lo escucho como lejos. Ahora me están escuchando bien. Qué lata. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Me sacó, sí, me desconectó. Hicimos un corte comercial y volvimos. ¿Cuánto rato estuve? Seguía hablando, no me di cuenta. 2 minutos. Ya. Ya, ahora voy a volver un poquito porque no sé dónde nos quedamos. Yo lo escuché, profesor, hasta periodo. Puso 2015, 2020 y ahí no lo escuché. Ah, ya, pues bien atrás entonces. Sí. Ya, ahora me ven y me escuchan bien, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, lo que les decía, partimos por el periodo, el cargo y la empresa. ¿Ya? Ahora, esa información por sí sola no nos va a decir mucho, ¿cierto?
No solamente nos va a decir que la persona trabajó como administrativo 5 años en el ENAC, pero más allá de eso no vamos a poder saber qué más hizo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que agregar acá para precisamente poder dar información? Las principales funciones. ¿Por qué salió eso? Y nosotros vamos a detallar, o sea, que nombrar cuáles son las principales funciones que nosotros hacíamos. Por ejemplo, procesar remuneraciones, gestionar procesos de reclutamiento y selección. Profe, ahí uno también puede agregar los ERP que uno usa para los procesos. Sí, pues, idealmente sí. Sí, idealmente, como les digo, ahí si manejan algo, procesar remuneraciones mediante la plataforma de Fontana, Payroll, Softland, etcétera. ¿Ya? La tienen que colocar ahí. ¿Ya? Entonces, esto no, obviamente nos da más información, porque el reclutador va a ver las funciones y va a decir, ah, mira, esta persona hacía lo mismo que nosotros estamos buscando. Oye, se fijan que complementa un poco más, entonces vamos enriqueciendo el currículum. Y lo que yo creo que es súper importante, que poca gente lo hace, es colocar los logros, ¿ya? A veces cuesta como que uno mismo se destaque qué cosas hizo bien, en qué se reconoció, pero obvio que tenemos que hacerlo si nos estamos vendiendo. Entonces, si nos ascendieron, si nos reconocieron, si un mes fuimos el trabajador del mes, si, no sé, cualquier tipo de reconocimiento, logro que nosotros hayamos tenido, es súper importante destacarlo, ¿ya? En el currículum, en el fondo, porque también en el fondo estamos dando luces de lo que hicimos bien y de lo que nos están reconociendo, ¿ya? Entonces, también es una recomendación, sobre todo cuando logramos cambiar de cargo, nos ascienden, nos asignan mayor responsabilidad, es súper importante colocarlo en el currículum, ¿ya? Esa es la forma ideal en que nosotros deberíamos redactar una experiencia laboral. Periodo, cargo, empresa, funciones, logro. Esa es la información que tiene que tener esta parte, ¿ya? Partiendo desde la más vigente, de la más actual, hasta la más antigua, ¿ya? Y obviamente nosotros también tenemos que señalar nuestras competencias laborales. Recuerden que nosotros teníamos 2 tipos de competencias que tenemos que, bueno, en realidad son 3, pero las básicas no las vamos a considerar porque son asumidas que nosotros las tenemos, ¿ya? Pero ¿cuáles son los otros 2 tipos de competencias que nosotros deberíamos incluir acá? Conductuales y técnicas. ¿Perdón? Conductuales y técnicas. Exacto, conductuales y técnicas, ¿ya? ¿Cuáles son las competencias técnicas que debería tener una persona que trabaja en recursos humanos? Manejo de los ERP. Ese es el primero, sí o sí. ¿Otro que Uso manejamos? de Excel avanzado. Excel, avanzado, nivel. Yo insisto que intermedio es como lo que nos piden, pero también si tienen avanzado, ideal. Otra cosa, a nivel técnico. Manejo de la legislación laboral. Es súper importante que conozcamos el código laboral porque es nuestra Biblia con la cual nosotros tomamos decisiones en el fondo, ¿ya? De qué vamos a hacer a veces con las decisiones que nosotros tomamos en función de los trabajadores. Obviamente tenemos que hacerlo con el código del trabajo en la mano, así que eso es una competencia fundamental. Y si hablamos de competencias conductuales, ¿cuál deberíamos ser, por ejemplo, a nivel de recursos humanos? Empatía. Liderazgo. Liderazgo, Profesor, no se le escucha. liderazgo. ¿Me escuchan bien o no? Ahí sí. El manejo de conflicto también puede ser una competencia. Esto por lo generalmente se llama resolución de conflictos. Eso mismo. Nosotros es una competencia efectivamente porque nos toca mediar en muchos conflictos, ¿ya? Y por último, datos anexos, disponibilidad. Cuando hablamos de disponibilidad, por ejemplo, es importante que señalemos, estoy sin trabajo y estoy buscando trabajo, porque de alguna forma le damos a entender al reclutador de que tenemos más disponibilidad de participar de los procesos de selección y que necesitan una persona rápido, nosotros podemos, ¿ya? Porque si estamos trabajando y estamos buscando cambiarnos de trabajo, ese proceso no es tan rápido. O no debería ser tan rápido porque en realidad no deberíamos dejar botar nuestra pega actual y cambiar. Siempre, obviamente, la idea es cerrar bien donde estamos para poder cambiarnos bien. Entonces, generalmente eso toma a veces hasta un mes, ¿ya? Es importante señalar eso, ¿ya?
también señalar dónde yo puedo trabajar, o sea, lo que les decía ayer, el factor geográfico. Si nosotros vivimos en una comuna alejada, no sé, pues, si yo vivo en Colina, por ejemplo, obviamente pues, quizás voy a preferir trabajar en el sector norte de Santiago, no me voy a ir a trabajar a San Bernardo, ¿ya? Es importante señalar esta disponibilidad en el fondo para que el reclutador también tenga esta información a mano, ¿ya? Aspectos generales de cómo se hace un currículum, chicos, ¿ya? La idea era repasar rápidamente cómo se hace un currículum ya un poco más ejecutivo, en un par de páginas que idealmente es lo que debe tener esta herramienta, ¿ya? Perfecto. Pasemos al segundo documento, que es este, perfil de cargo. ¿Me están escuchando bien, cierto? Sí, profe. Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, este documento, que se llama perfil de cargo, es el documento que es el que inicia el proceso de reclutamiento, ¿ya? ¿Qué debería pasar en la empresa? ¿Qué debería pasar en la organización? Cuando a nosotros nos llegue un requerimiento de un proceso de selección, debería llegar mediante un documento similar a este que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si el gerente de finanzas necesita contratar un contador, él debería hacerme llegar este documento lleno con la información respecto al cargo. Mucha de esta información ya la tenemos, porque está en la descripción de cargo que ya habíamos hecho, ¿ya? Pero obviamente hay cosas que la jefatura nos debe indicar, ¿ya? Respecto, por ejemplo, si el contrato va a ser a plazo fijo, cuánto tiempo va a ser este contrato inicial, cuál va a ser la renta que va a ofrecer, y algún requisito especial que él considere que debe tener el candidato más allá de lo que ya está señalado en el descriptor de cargo, ¿ya? Entonces, como les digo, lo ideal debería siempre ser abrir un proceso de selección mediante este documento, cuando el área solicitante nos hace llegar este documento, ¿ya? Ahora, por lo general de la práctica es un correo, finalmente es un correo que llega a un área que dice ya, estimado tanto, necesito que me busque un contador para que ingrese, por ejemplo, el 1 de octubre con una renta de 800.000 pesos. Eso es como la información que llega y no hay mucho más, ¿ya? No obstante, en otras empresas sí funcionan con este proceso, ¿ya? Es más, en algunas empresas este proceso funciona a nivel del sistema, ¿ya? De hecho, en la última ONG donde yo trabajé funcionaba así. A mí me llegaba el requerimiento del proceso de selección por sistema. El mismo sistema me hacía control de gestión porque yo tenía un tiempo. Yo tenía 20 días para gestionar el proceso de selección. Entonces, desde que me llegaba el perfil de cargo, empezaba a correr el reloj, ¿ya? Y tenía que cumplir ciertos plazos. Por ejemplo, el día 5 ya tenía que tener ingresados los currículums de las personas que iba a entrevistar, ¿ya? Al día 7 tenía que tener coordinada la entrevista con los candidatos, etc. Entonces también el sistema te va en el fondo ejerciendo un cierto control cuando pasa eso. Entonces, hay algunos sistemas que obviamente son más completos, que tienen esta aplicación de que todo el proceso de selección también lo vamos llevando en el sistema, ¿ya? Pero por lo general, acá en Chile no se maneja mucho, muy pocas empresas lo tienen, y somos mucho más del papel todavía. Entonces, este documento, digamos, por lo general nos llega a través de correo o nos llega a través de papel. Pero sí, como les digo, es el documento que marca el hito inicial del proceso de reclutamiento. Cuando nos llega esto, nosotros ya tenemos el insumo para salir a buscar el candidato al mercado laboral, ¿ya? ¿En qué consiste esto? Como bien dice el concepto, es un perfil, ¿ya? Es como un resumen, una herramienta más acotada de lo que hicimos en el descriptor de cargo, y que nos va a dar la información para posteriormente hacer la publicación en el portal laboral, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste este perfil de cargo principalmente? Obviamente, primero tenemos que definir la identificación del cargo general, ¿ya? El nombre, que en este caso seguimos buscando el generalista de recursos humanos, ¿ya? ¿A qué área pertenece? ¿Qué es de recursos humanos? ¿Qué es de jefe de recursos humanos? Y acá. Acá hay alguna información que nosotros no tenemos, y que, como yo les decía, generalmente la persona que pide el cargo nos tiene que definir. Los tipos de contrato, ¿ya? ¿Qué tipo de contrato por lo general se le ofrece a una persona que va llegando a una empresa? A plazo fijo. A plazo fijo. 30-60. Generalmente es a plazo fijo. A nadie le van a ofrecer un contrato indefinido, a menos que sean estos levantamientos de una empresa a otra, que para hacer más atractiva la oferta al candidato que ya está trabajando, quizás le ofrecen, mira, vente conmigo, yo te mantengo el contrato indefinido. Pero son casos puntuales. Por lo general, cualquier trabajador está sometido a un periodo de prueba,
y que generalmente está regido por un contrato a plazo fijo. Entonces, es importante estipular eso. Es obvio, o puede ser muy obvio, pero no necesariamente va a ser así. Entonces, es importante que el trabajador sepa que va a estar bajo un plazo fijo durante una etapa inicial, ¿ya? Si va a tener cargos que supervisa, obviamente hay que señalarlo, y también la renta ofrecida. Ya la renta, obviamente, tenemos que verla en función de la escala salarial interna que tiene la organización, ¿ya? Pero eso no nos vamos a meter en eso ahora, lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Hay requisitos que son formales, ¿ya? Y básicamente tienen que ver con los estudios, el perfil académico y el perfil laboral que tenga la persona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sigamos el mismo ejemplo, la misma línea. Para un generalista de recursos humanos, habíamos señalado algunas carreras la semana pasada. ¿Se acuerdan qué carreras dábamos como ejemplo que podían postular a este cargo? Administración. ¿Qué carrera puede ser? Ingeniero en recursos humanos. ¿No puede ser? Técnico en recursos humanos igual. Exacto. ¿Qué significa esto? Ya, nosotros estamos diciendo que la persona que va a ocupar este cargo tiene que venir de alguna de estas tres carreras, ¿ya? Si viene de otra, no estaría pasando el filtro, ¿ya? Porque acá, en el fondo, lo que nosotros estamos estableciendo precisamente son los filtros, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros acotamos que la persona que va a postular tiene que haber estudiado técnico en administración, ingeniero en recursos humanos o técnico en recursos humanos. Si es un psicólogo, quizás no nos va a servir porque no lo estamos declarando acá, ¿ya? Por eso es importante acá definir bien eso, por ejemplo, cuáles son las profesiones o qué de área de conocimiento puede venir la persona, ¿ya? No necesariamente a veces tenemos que declarar la carrera en sí, sino que podemos decir, me imagino que lo han visto, profesionales del área de administración o profesionales de las ciencias sociales, como dejándolo abierto, ya no segmentando también en carreras, también es otra forma de hacerlo en el fondo para dejar un aviso un poco más abierto, ¿ya? Estudios de especialización y capacitación, ¿ya? Nosotros recién conversamos, ¿qué tipo de capacitaciones deberíamos tener, por ejemplo? Entonces, para este cargo, la persona sí o sí debería manejar un nivel de Excel intermedio. Son como temas complementarios que la persona debería tener, ¿ya? Excel intermedio, inglés, algún curso de capacitación en comunicación, en liderazgo, etc., ¿ya? Trayectoria laboral. Acá tenemos estos dos primeros ítems aportan directamente a lo que tiene que ver con la parte académica, con la parte formativa del candidato, ¿ya? Y la trayectoria y la experiencia apuntan precisamente a lo que tiene que ver con la parte laboral, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre trayectoria y experiencia? Cuando hablamos de trayectoria es dónde, en qué rubros debió haber trabajado, en qué cargos se tuvo que haber desempeñado, ¿ya? O sea, perdón, en qué áreas de desempeño tuvo que haber trabajado la persona. Y cuando hablamos de la experiencia, ya hablamos directamente de los cargos que la persona tuvo que haber desempeñado, ¿ya? Entonces, recuerden que el cargo generalista de recursos humanos es un cargo que no puede ser una primera experiencia, es un cargo que requiere una experiencia previa. ¿Por qué? Porque es un cargo de mando medio que tiene personas a cargo. Entonces, efectivamente, esa persona sí tiene que tener una trayectoria laboral, ¿ya? Quizá para un cargo de un asistente de recursos humanos, de un administrativo de recursos humanos, que sea su primera experiencia, quizá en esta parte de trayectoria laboral lo vamos a dejar en blanco porque no sea necesario, ¿ya? Porque estamos ofreciendo un trabajo como primera experiencia, ¿ya? En este caso sí tiene que haber una trayectoria de la persona, ¿ya? Y como se trata de una persona que va a tener un cargo de mando medio en el área de recursos humanos, la trayectoria tiene que ser sí o sí en el área de recursos humanos, ¿ya? Tiene que tener un previo desempeño en áreas de gestión de personas, ¿ya? Ahora, si vamos a los cargos, acá deberíamos detallar en qué cargo se tuvo que haber desempeñado la persona, ¿ya? Entonces, si es un cargo de mando medio, un generalista de recursos humanos, ¿qué cargos debió haber desempeñado antes para cumplir ese cargo? ¿Se acuerdan que la semana pasada veíamos una pequeña estructura de recursos humanos? ¿Qué cargos previos puede haber desempeñado una persona que opta a un cargo de generalista? ¿Qué se le ocurre? Por lo general aparece como experiencias previas a fin del cargo, o sea, generalmente es como relacionado a lo mismo. Claro, pero idealmente, si pensando que es un generalista, recuerden que un generalista tiene que haber pasado de los distintos procesos, ¿ya? ¿Qué experiencia tiene que tener? ¿Con qué cargos pudo haber desempeñado? Algo más, siendo un poquito más específico. Jefe de remuneraciones o
No puede ser jefe, porque el jefe está más arriba que el generalista, entonces no, tiene que ser obviamente una persona que venga de base con otros cargos. Asistente de remuneración. Asistente, exactamente. ¿Un Asistente analista? asistente, analista, Encargado. encargado, exactamente, administrativo, de recursos humanos. Todo esto obviamente con el apellido de recursos humanos, ¿ya? En la medida que la persona haya desempeñado estos cargos, va a estar calificado obviamente para poder ejercer un cargo de generalista, ¿ya? ¿Cuántos años debería tener una persona? Por lo general, a nivel laboral, digamos, la teoría dice que una persona con 2 años de experiencia laboral ya podría asumir algún cargo de mando medio, ¿ya? Eso es lo que nosotros declaramos por 2 años. Entonces, nos falta el último. ¿Qué significa el requisito de excluyentes? Que sean excluyentes. ¿Qué significa eso? ¿Saben a qué se refiere ese concepto? Que si no los tiene, o sea, que los saca, pues. Que te excluyen del cargo fin. Los tiene que tener sí o sí, porque si no los tiene, no puede participar del proceso. Así que son excluyentes, ¿ya? En este caso, ¿cuáles serían requisitos excluyentes pensando en un generalista de recursos humanos? Primero, tiene que ser un profesional titulado. Manejo del área o el departamento en el que ya se desarrolló. Obviamente, tiene que tener experiencia sí o sí, experiencia de al menos 2 años. Por ejemplo, esos serían yo creo que los 2 requisitos excluyentes para este cargo. Obviamente tiene que ser un profesional titulado del área de especialidad que es recursos humanos y tiene que tener una experiencia laboral de al menos 2 años, por lo generalmente, en el área. Acá, listo, acá tenemos los filtros, ¿ya? Entonces, estos antecedentes académicos y estos antecedentes laborales van a ser nuestros anteojos, digamos, que nos van a permitir enmarcar a los candidatos. Si llega un candidato que viene de otras carreras, vamos a ver si es que no sirve, pero si llega alguna de otras 3 carreras, pasa ese filtro, ¿ya? Después pasaría un segundo filtro, tendríamos que verificar si tiene algún curso de capacitación en el Excel inglés. Si lo tiene, bien, pasa ese filtro también, ¿ya? ¿Ha trabajado en recursos humanos? Sí. ¿Por cuánto? Por 3 años. Perfecto, pasa ese filtro. ¿Está titulado? Sí, perfecto, pasa ese filtro. ¿Se fijan? Entonces vamos haciendo un check. Vamos revisando el currículum y vamos viendo que el candidato tenga estas características. Si no las tiene, no pasa el proceso de selección. ¿Ya? Eso es importante definirlo acá. Por eso es importante que este documento lo haga precisamente el jefe, la persona que lo está solicitando. Ahora, por lo general, no lo hacen solos, siempre lo hacen con una persona de nuestra área de recursos humanos. Pero es importante este documento porque delimita en el fondo ya a un perfil más acotado cuáles precisamente son los candidatos que van a poder ser evaluados, ¿ya? En el proceso de selección. El objetivo del cargo ya está, ya no lo vamos a señalar ahora porque me acuerdo que lo revisamos la vez anterior, ¿ya? Pero el objetivo del cargo, básicamente recuerden que es el qué, ¿para qué está el cargo? Si estamos hablando de un generalista de recursos humanos, estamos hablando de una persona que se debe hacer cargo de la gestión de todos los procesos de personas en la organización. Ese es su objetivo, para eso está, para gestionar todos los procesos de personas que se dan al interior de la organización, ¿ya? Principales funciones. ¿Se acuerdan que también cuando hacíamos la descripción de cargo nosotros describíamos las funciones? Y describíamos la función, la actividad y el tiempo que teníamos que hacer, a ese nivel de detalle. Obviamente acá no hay que hacer eso, ¿ya? Sino que básicamente tenemos que señalar las funciones que la persona que va a desempeñar el cargo va a desempeñar, valga la redundancia, ¿ya? Entonces, en ese sentido hay que enumerarlas. Por ejemplo, procesar remuneraciones. Gestionar Excel, ya, por ejemplo, ya, evaluar el desempeño. ¿Ya? Entonces, acá la idea es enumerar, no detallar como lo hicimos en el descriptor de cargo, para eso está el descriptor de cargo, pero acá lo que debemos hacer en el fondo es detallar cuáles son las funciones para que la persona que está postulando sepa. ¿Ya? Obviamente ustedes también, pues cuando van a postular un aviso van a ver si las funciones que tienen que cumplir son temas que ustedes manejan, ¿ya? Si son temas que no manejan, obviamente no van a postular. ¿Por qué? Porque no van a tener un buen desempeño, ¿ya?
Posteriormente vienen las características del entorno. El equipo de trabajo está compuesto por un jefe, un generalista, 2 asistentes, y volvemos a señalar lo que también ya habíamos declarado en el descriptor de cargo. ¿Se acuerdan que veíamos el tema de con quién se vinculaba a nivel interno y a nivel externo? ¿Ya? Eso también ya está declarado. Entonces, si se fijan, este formato es un poco el resumen del descriptor, ¿ya? Pero también en el fondo, como les digo, es la herramienta que la persona que nos está pidiendo el cargo de alguna forma verifica que lo que nosotros tenemos que buscar en el candidato es lo correcto, ¿ya? Y que el equipo de trabajo es el correcto, quién va a ser su superior directo, etc. ¿Ya? Es importante que obviamente el candidato conozca esta información, ¿ya? Y por último, las competencias que también nosotros ya las declaramos en el descriptor de cargo, pero acá también tenemos que describirla, en el fondo, cuáles son las competencias que el candidato tiene que tener, ¿ya? Y es importante esta información porque también nosotros se las transparentamos al candidato, ¿ya? Generalmente en los avisos de publicaciones, nosotros le decimos al candidato cuáles son las competencias que nosotros queremos en el candidato, ¿ya? Eso. Entonces, este formato es el perfil de cargo. ¿Y cuál es su importancia, como le digo? Es el documento que da inicio al proceso de reclutamiento, el documento que nos llega a nosotros como insumo para pasar al siguiente proceso, que es hacer la publicación, ¿ya? Que es el siguiente documento que vamos a ver. Este formato, digamos, esta plantilla, por decirlo de alguna forma, es la misma que se ocupa en cualquier portal de trabajo, en Trabajando, en Laborum, etc., ¿ya? Obviamente acá lo tenemos en un formato Word, ahí se llena un formulario que está alojado en la página, pero este formato y esta información es la que por lo general tiene en cualquier portal de trabajo, ¿ya? Es importante que este aviso esté súper bien redactado porque nos puede ayudar mucho a hacer un buen trabajo en lo que sigue del proceso, ¿ya? Si nosotros acá nos equivocamos y colocamos información muy general del cargo, nos van a llegar 1000 currículums. Y lo más probable es que de esos 1000 currículums, 600 sean de personas que no tienen nada que ver con el cargo y postularon porque no queda bien claro la oferta muchas veces, ¿ya? Internet está lleno de estos avisos, ¿ya? Entonces es súper importante que el aviso de búsqueda laboral entregue información para que permita que los candidatos que solamente cumplen el perfil postulen, ¿ya? Porque si no, doble pega después, ¿ya? Si logran hacer un aviso que les permita llegar precisamente a los candidatos que buscamos, el trabajo de filtro va a ser menor, ¿ya? Porque la mayoría de los candidatos van a estar dentro del rango de competencias que nosotros necesitamos. Pero si hacemos un aviso muy general, donde no damos mucha información del perfil, de cuáles son las funciones que tiene que desempeñar, de cuáles son las condiciones, de dónde está la empresa, etcétera, lo más probable es que vamos a recibir muchos candidatos y vamos a tener que hacer mucha pega filtro, mucho tiempo perdido filtrando candidatos que ni siquiera se acercan al perfil. Entonces, por eso es importante que sepamos construir muy bien un aviso laboral, ¿ya? No es llegar y publicar un aviso, obviamente, por lo general, como les digo, y son experiencias que uno va teniendo en la medida que va trabajando. Los avisos malos a uno le generan más pega porque los candidatos no llegan, y uno pierde tiempo y pierde obviamente recursos en este proceso, ¿ya? Porque obviamente también tiene un costo publicar una oferta laboral en estos portales, ¿ya? Eso como antecedente general. Ahora, ¿qué es lo que generalmente tenemos que ver? Cuando hablamos del título, el título es lo que ve el candidato, ¿ya? Ustedes cuando postulan, cuando ingresan a Trabajando Laborum, van a ver que el título que nosotros tenemos que inscribir ahí es lo primero que el candidato ve. Entonces, generalmente lo que va es el cargo, ¿ya? Se busca generalista de recursos humanos, algunos solamente ponen el cargo, algunos dan una pequeña descripción de la empresa, otros ni siquiera ponen la empresa, y nunca saben qué empresa está postulando. De ahí depende un poco de la empresa, pero por lo general lo que tenemos que indicar en el título es sí o sí el cargo, ¿ya? Porque obviamente nosotros cuando buscamos trabajo o un candidato busca trabajo, filtra por el cargo o por el área donde quiere trabajar, ¿ya? Entonces es importante declarar eso ahí, ¿ya? Después viene la descripción. Y acá esto es súper importante, chicos, porque la descripción, tal cual como veíamos en el resumen, en el currículum, digamos, es donde nosotros tenemos que captar la atención del candidato que nosotros estamos buscando para que postule, ¿ya? Entonces, por lo general, un aviso que no da mucha información dice, se necesita un generalista de recursos humanos. Hay muchos avisos que son así. Ese aviso nos da luces, nos da información para nosotros tomar una decisión si postulamos o no.
No, obviamente que no, ¿ya? Hay muchos avisos que se hacen así, solamente se publica como lo que están buscando, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que haber en esta descripción de la oferta? Primero, obviamente tiene que estar el cargo, ¿ya? Tiene que estar descritas las funciones, porque es importante que nosotros o cualquier persona cuando busca un trabajo sepa lo que tiene que hacer, ¿ya? Porque no necesariamente el cargo te da luces de lo que efectivamente le tenemos que hacer. Entonces, tienen que estar declaradas las funciones, ¿ya? Idealmente tiene que haber alguna descripción de la empresa, ¿ya? Nosotros, como conversábamos ayer, podemos trabajar en cualquier empresa, ¿ya? Y es una ventaja que nosotros tenemos. Podemos trabajar en una empresa gigante con 5.000 trabajadores, podemos trabajar en una empresa chica con 100, ¿ya? Podemos trabajar viendo todos los procesos de recursos humanos, o podemos específicamente ser especialistas en capacitación, por ejemplo. Entonces, obviamente nosotros igual tenemos que tener información de la empresa, ya sea una empresa grande, pequeña, idealmente a qué se dedica, cuántos trabajadores tiene. Para nosotros es súper importante ese dato de cuántos trabajadores tiene la empresa, porque obviamente eso nos va a dar información de cuánta pega hay. Es mucha gente, es mucha pega, obviamente. ¿Ya? Entonces es importante también que haya una descripción de la empresa, ¿ya? Y eso, como les digo, la idea de esta parte que tiene que ver con la descripción es que el candidato lo vea y diga, sí, yo ese cargo lo puedo desempeñar, esas funciones las manejo, y el perfil de la empresa está en función de lo que yo sé, de lo que yo puedo hacer, y está en función de lo que a mí me gusta, ¿ya? Eso es lo que tiene que ver en la primera parte. Y como les digo, es como el primer cuerpo que el candidato ve, y obviamente nosotros como reclutadores tenemos que hacer que esta descripción sea lo más atrayente para que las personas lo vean, se interesen y postulen, ¿ya? Poca información no nos va a servir mucho acá. Después, los requisitos, que ya los veíamos en el formato anterior, ¿cierto? Donde colocábamos cuáles son las carreras que la persona tiene que haber cursado, o el área de conocimiento donde tuvo que haber estudiado, cuáles son las experiencias, en qué cargo idealmente tuvo que haberse desempeñado, etc. ¿Ya? Eso tiene que ir sí o sí, ¿ya? Y siempre señalar los excluyentes. Siempre señalar los excluyentes, porque ese va a ser un filtro, ¿ya? Si, por ejemplo, uno está postulando y le piden inglés avanzado y uno no maneja inglés, no postula, ¿ya? Porque sabe que le están pidiendo como requisito excluyente un nivel de inglés avanzado. Entonces, eso que hace, solamente van a postular personas que manejen inglés, ¿ya? Entonces, es importante que declaremos los requisitos y sobre todo los excluyentes, ¿ya? Para que la persona que vea sepa que si tiene ese requisito puede postular, y si no lo tiene, no puede postular. ¿Ok? Y después vienen antecedentes que son de tipo general, ¿ya? Cuando hablamos de tipo de cargo, generalmente tiene que ver con la definición de en qué área de responsabilidad está, o en qué nivel de la estructura organizacional está. ¿Es asistente, es administrativo, es operativo, es supervisor, es mando medio, es jefe, gerente, director, etcétera, ¿ya? En este caso es un mando medio, porque estamos hablando de un cargo de generalista, ¿ya? Las vacantes, acá tenemos que señalar cuántas personas estamos buscando, ¿ya? En este caso solamente uno. Cuando son cargos masivos, a veces se buscan hasta 30 personas en un solo proceso de selección, ¿ya? El área de desempeño, recursos humanos. Nada va a depender de la empresa. Por lo general nosotros trabajamos en horario de oficina de lunes a viernes. No obstante, si trabajamos en otro rubro, no necesariamente vamos a trabajar de lunes a viernes, ¿ya? Si trabajamos en retail y trabajamos en sucursal, trabajamos en horario de mall, ¿ya? Porque tenemos que estar, siempre tiene que haber una persona, por ejemplo, prestando servicios por temas de seguridad, por temas de educación, que son muy grandes en las empresas de retail. Entonces, obviamente ahí los horarios cambian. Si trabajas en un restaurante, si trabajas en un hotel, los horarios son distintos, ¿ya? Entonces, obviamente la jornada, a pesar de que hay un estándar que horario de oficina, depende del rubro donde trabajes, pueden tener algunas variaciones, ¿ya? La renta. De aquí está la definición de la empresa que hablábamos ayer. La empresa declara la renta o no lo hace. Por lo general no lo hace, y le pregunta al candidato cuánto quiere ganar, ¿ya? Es un tema como de no dar información, de no decirle a la competencia cuando estoy pagando, tiene que ver más con eso, ¿ya? Porque lo ideal siempre sería decir cuánto vaya a pagar y que el candidato sepa, y que si le parece bien la renta que tú le estás ofreciendo, postule, y si no le parece, no postule, ¿ya? Pero en general es un dato que se omite y se le pregunta al candidato. Eso es más pega para nosotros, porque en el fondo tenemos que estar revisando la expectativa de renta de todos los candidatos para ver cuáles son los que aceptan o están dentro del rango que nosotros estamos ofreciendo, ¿ya? El lugar de trabajo, obviamente que hay que declararlo, ¿ya? Como el ejemplo que les daba hace un rato. Si la empresa queda en San Bernardo,
una persona que vive en Quilicura tiene que saber que está en San Bernardo y no postula, ¿ya? Porque obviamente, o postula sabiendo que va a tener que recorrer todo Santiago, pero lo ideal es que en este proceso y en esta parte, digamos, el trabajador sepa dónde está ubicada la empresa, ¿ya? Porque obviamente también es un criterio del candidato para postular o no, pues si me queda cerca de la casa o no, o si tengo acceso a transporte que me deje por ahí cerca, ¿ya? Y el tipo de contrato, ¿ya? Que obviamente siempre va a ser a plazo fijo. Ideal acá señalarlo cuál va a ser el plazo fijo y si van a ser 3 meses, si van a ser 6 meses o el máximo legal que es 1 año, ¿ya? Eso, y posteriormente, siempre al final, vienen las preguntas al candidato, que como les comenté son preguntas de filtro, ¿ya? Y que nos van a permitir en el fondo tener una primera instancia para poder determinar si el candidato tiene las expectativas sus expectativas están en torno a lo que nosotros le podemos ofrecer, ¿ya? Entonces, y como lo decía recién, generalmente la primera pregunta es sobre la renta. ¿Cuáles son sus expectativas de renta? ¿Ya? Cuando el candidato coloca de acuerdo al mercado, no sirve, ¿ya? Aquí generalmente la empresa dice, cásese con un número, ¿ya? Cuando te diga un candidato con información ambigua, la verdad es que a ti como reclutador tampoco te sirve mucho porque tú necesitas un dato duro, ¿ya? Si está cercano a la expectativa que nosotros tenemos, ¿ya? Lo otro tiene que ver con la experiencia. Acá también hay una pregunta de filtro que tiene que ver con que si la persona se acerca al área de conocimiento que tiene que tener en función de su formación y si ha tenido una experiencia laboral pertinente a lo que nosotros estamos pidiendo, ¿ya? Entonces, generalmente son esas dos preguntas que también se hacen en esta instancia, ¿ya? Y por último, se dejan preguntas abiertas que quizás por lo general tienen que ver con temas de motivación. Motiva a postular a esta oferta, o cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus proyectos a largo plazo, etc., ¿ya? Y por lo generalmente estas preguntas, que son 2, 3, 4, máximo 5 que colocan a veces algunas empresas, nos sirven, como decía, como una primera instancia de filtro. Y una vez que si la persona, la respuesta a estas preguntas se acerca a lo que nosotros estamos buscando, podemos ya abrir el currículum y revisar su perfil completo y evaluar si es que pasa el proceso de selección. ¿Ya? Eso les quería mostrar, yo se los mandé en el fondo para que lo tengan como respaldo, pero son instrumentos y procesos que obviamente nos sirven y que nosotros ocupamos, son parte de nuestro quehacer cuando trabajamos en procesos de reclutamiento y selección. ¿Ya? Mañana vamos a hacer el ejercicio práctico de revisar currículum, de hacer filtro curricular, ¿ya? Entonces voy a tener algunos pequeños perfiles laborales versus algunos currículums, y vamos a hacer este ejercicio de filtro curricular, definir si el candidato es pertinente o no, si pasa a la siguiente etapa de selección o le tenemos que comunicar que no sigue en el proceso, ¿ya? Eso, chicos. ¿Dudas, consultas, comentarios? No, nada. Súper A mí claro. me quedó todo claro. Igual. Todo claro, profe. Bueno, entonces mañana vamos a Profesor, yo tengo trabajar. una pregunta muy particular. Jocelyn. ¿Aló? Sí. Profesor, es que me salta una duda, pero es totalmente particular. Cuando nosotros ya hagamos práctica y egresemos de la carrera, ¿cuánto podría ser nuestras expectativas de renta? Disculpe mi ignorancia, porque yo la verdad es que no sé. Buena pregunta. No sé cuánto es lo que yo podría pedir. Buena pregunta. ¿Alguien ha indagado sobre eso? Me imagino que sí. ¿No? O sea, yo trabajé en una empresa que recibía técnico en recursos humanos, pero estaban pagando el mínimo, con un bono de colación. ¿Hace cuánto? ¿Hace poco? Sí, pues hace poco. Ya. ¿Alguien más tiene alguna noción de cuánto ganan? ¿Pueden llegar a ganar? Desde 600, 1.000.000 y fracción. O si te boletean aparte, todo puede ser, todo puede pasar. Que, profe, como dice la Tavi, yo creo que igual depende mucho de la empresa. Porque, por ejemplo, donde trabajaba yo, Carla ganaba 400 lucas, ingeniera. Y se fue a la empresa donde trabaja mi cuñada y está en 900. Ah, sí, ya. Sí. Con el pero hay un mismo piso. título y todo. Hay un piso, obviamente, también. Pero, a ver, no lo digo yo, lo hice el Ministerio de Educación. Hay una página que se llama mifuturo.cl, donde está esa información de los perfiles de egreso de las distintas carreras. Entonces, primero tenemos una tasa de empleabilidad alta. 70% de los alumnos que egresan se trabajan durante los primeros 8 meses. ¿Ya? Que alto para otros niveles, para otras carreras, esos niveles no son tan altos, ¿ya?
Y segundo, los bases brutos están por los 550, eso quiere decir que el líquido, por ejemplo, están partiendo de 450 hacia arriba. Esas son las estadísticas que da el Ministerio de Educación con relación a los primeros trabajos. Pero eso es súper relativo, pero yo diría que ese es un piso, ¿ya? Y menos que eso ya sería, estaría fuera de un cierto rango salarial y también es importante que a veces necesitamos el trabajo, chiquillos, pero también nosotros tenemos que valorar nuestro perfil laboral. Entonces, pedir menos que eso a veces es como, hace la necesidad obviamente más grande, lo tenemos que hacer, ¿se entiende? Pero también tenemos que valorar. Yo creo que ya 450 para un técnico no es lo ideal para la cantidad de pega que hacen, ¿ya? Pero también en posición a otros, piensen que, por ejemplo, los psicólogos estudian 5 años. Y yo creo, y los psicólogos en este momento, sus primeras pegas, no sé si ganan más que lo que ganamos nosotros como técnicos. O sea, Pero, un profesor, un eso psicólogo está igual, ganando como 500 lucas en sus primeras pegas, pero ellos estudiaron el doble que nosotros y hacen pegas quizás de mayor responsabilidad. ¿Pero por qué? Porque el mercado está lleno de pero eso psicólogos es laborales. pero eso es súper, no sé, incierto porque hay muchos que, o sea, yo tengo el caso en particular de un ingeniero que no entró ganando como ingeniero y que uno siempre empieza a adquirir experiencia y cómo uno se va sintiendo también es cómo te vas desempeñando, cambiando de trabajo y van valorando tu esfuerzo, porque si uno sale como técnico no siempre tienes que pedir lo que uno cree, sino lo que uno puede adquirir. Sí, pues sí, como o sea, también va las necesidades de cada uno. Yo, en mi experiencia personal, cuando salí a trabajar, para que me contrataran, yo pedí el sueldo mínimo. Y si no es por eso, no me hubieran contratado. Pero ya de ahí puede ir creciendo. Pero obviamente estuve trabajando con el sueldo mínimo un año, pero yo sabía que si no pedía más que eso, no me iban a contratar. En mi contexto, que no tenía hijos y vivía solo, lo podía hacer, porque es otra persona que tiene familia, tiene otras necesidades, etc. Ahí va dependiendo el caso a caso. Pero el piso son, como digo, 550 brutos, que es lo que paga el... ¿Cómo? Claro, era como para saber más o menos cuánto era Sí, es como cuando el ya piso salgamos eso. de práctica y empecemos para eso. El Vamos piso más o eso. menos tener claro. Ruth, igual quería decir algo, parece. Gracias. Sí, es que siento que adquirir experiencia también es bueno, o sea, es lo que hemos hecho, o sea, lo que he hecho y lo que he visto que han hecho. Adquirir experiencia desde un piso y después uno se va desarrollando dentro de la misma empresa y vas postulando y vas adquiriendo, vas estudiando, o sea, entrar como técnico de esta área y después seguir ingeniería o si te gusta el área de bienestar y cada uno se enfoca en el área que más le gusta y va adquiriendo. O sea, no creo que haga como un piso fijo. Yo tengo familia y de igual manera entraría con el mínimo para darme a demostrar lo buena que soy en el trabajo para adquirir más experiencia y más remuneración. Sí, pues sí, obviamente depende. No todos tienen la misma oportunidad, algunos se les presenta una oportunidad mejor, otras veces no. Eso, bueno, hay mucho también de suerte. Nuestro ámbito tiene eso, es muy diverso. Y podemos trabajar en empresas donde nos van a pagar quizás harto y otras empresas que quizás nos van a pagar un poquito más que el mínimo. En otras carreras es súper estándar, por ejemplo, los electricistas casi todos ganan lo mismo. Pero el tema es que los electricistas salen ganando más que nosotros y todos ganan lo mismo, pero se quedan ahí. Nosotros tenemos la posibilidad, como bien dice Ruth, de con la experiencia, no es necesariamente conseguir estudiando, con la experiencia ir creciendo. De hecho, yo me acuerdo en mi último trabajo, cuando llegué, la persona que era gerenta de recursos humanos era técnico. No había estudiado nada más. ¿Por qué? Porque había trabajado y tenía buena experiencia y era seca en lo que tenía que ver con remuneraciones, con legislación laboral. Y era técnico. Estudió 2 años, no estudió más, pero se fue haciendo su experiencia a eso. Tenía un medio cargo, ganaba buenas lucas, obviamente, porque era una buena profesional, como dice Ruth. Entonces ahí lo importante es la experiencia más que otra cosa. Y el inglés, chiquillo, más que otra cosa, en inglés. Eso sube las lucas harto. Yo, por no manejar bien inglés, me quedo fuera del proceso de selección que después me ha pegado en la cabeza no saber inglés, porque efectivamente es una herramienta que valoran mucho en las empresas. En recursos humanos es un plus. Y a veces un cursito no es tan caro y puede ser incluso hasta mejor que un magíster. Así que yo creo que por ahí van las áreas de especialización. Ya chicos, nos desviamos un poquito del tema, ya es tarde, hay que descansar, así que los dejo, nos vemos mañana y que descansen. La clase va a quedar alojada en el aula mañana en la mañana, ¿ya? Buenas noches. Ya. Chao, profesor. Chao, Bien. chao, profe, que esté bien. Chao.